Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todos, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Panorama Libre, mi nombre es Agustín Carelli, soy director de contenido de La Derecha Diario, también soy el editor jefe de la parte digital de Canalé y como todos los días en la semana vamos a hacer un repaso, hoy solo. Vamos a hacer un repaso de lo que fueron las noticias del día. Hay un salpiqué de cosas interesantes para ir comentando. Tenemos, bueno, algunas declaraciones de buenismo contra los pobres de algunos famosos. También vamos a hablar de las repercusiones que hubo con Milei en Davos, porque sigue habiendo repercusiones. Fue un discurso que por lo menos a la prensa internacional le agradó, y bueno, un poco de economía también, siempre tratamos de tocar temas económicos. Vamos a empezar por economía, para ir rápido. La Argentina hoy acaba de alcanzar un récord, tocó el riesgo país los 527 puntos. Eso no solo hizo que aumentaran los bonos, sino que además, como contrapartida, se está desplomando la tasa de interés, las cauciones las cauciones a 24 horas en lo que va del mes cayeron un 87%. Esto es muy importante, voy a hacerlo rapidito, pero la tasa de interés es una de las cosas más importantes que le pueden pasar al país. Que se desplome la tasa de interés es una de las cosas más importantes que le puede pasar al país, porque eso implica que la tasa a la que se presta dinero cada vez es más baja, lo que quiere decir que se está pasando cada vez más de una economía donde el ojo estaba puesto en la parte, si se quiere, especulativa o financiera, a una economía más productiva. ¿Por qué lo digo? Porque generalmente a las tasas más bajas incentivan a poner el capital en proyectos productivos, ¿no? Entonces, claramente es una muy positiva noticia, la verdad, que haya sucedido eso. Bueno, la verdad es que se espera que sin duda se espera que la tasa baje mucho más, ¿no? Me gustaría también hablar un poco yendo a otro tema, ¿no? Está sucediendo en Europa, lo venimos advirtiendo desde este espacio, así como también de La Derecha Diario. Está sucediendo en Europa una situación que pasó de preocupante a alarmante, que es la invasión que recibió Europa, migrantes que no solo no respetan las costumbres de Occidente, sino que además traen la intolerancia del Islam. Y es el caso que vamos a ir a ver ahora, de un youtuber, de Kurt Katz. Es un youtuber muy conocido, que fue por las calles españolas y la verdad que no fue para nada bien recibido. Ahora vamos a ver qué es lo que le pasó. Vamos a escuchar un poco. Ey, tranquila. Sí. ¿Qué? No puedo, hijo de puta. ¿Qué? No, ¿Qué lejos? ¿Por qué puto? No puedo. No puedo mi cara. No tu cara. Déjame. Déjame. Guillem. Déjame. You see? Man, he tried to get close. I was ready to whack him, but
Man, it's hard. You see. In a situation like that. Foreign people telling a local that he's not allowed to film on his streets. Bueno, la verdad que es muy contundente lo que está pasando en Europa. Esto no es solamente en España, porque no vamos a caerle solo a España. Está pasando en toda Europa. Marroquíes completamente irracionales no permiten filmar en las calles de Barcelona, como si fuesen sus propias calles. Bueno, esta corriente de inmigrantes africanos se muestran intolerantes y bueno, con una cultura que no corresponde con la moral de Occidente. Vimos hace no mucho un video muy viral de no sé, no me acuerdo, un marroquí, pero no quiero decir que un africano inmigrante que se burlaba de todos los londinenses porque hacían cola, y él demostraba cómo se podía colar en las filas de los subtes y trataba de estúpidos a todos los londinenses. Bueno, si bien puede sonar un mal menor claramente, pero bueno, da cuenta de que nada, las culturas son completamente disímiles y de que la verdad que la situación es lamentable en lo que le pasa a Europa. Es lamentable que no puedan poner orden en sus propios países y que, bueno, sean completamente avasallados por sus inmigrantes, que en la mayoría de los casos son ilegales. Es muy loco como el Islam genera este tipo de... La mayoría de los pueblos de África adoptaron la corriente religiosa del Islam, y en Túnez pasó algo muy interesante que tiene que ver con el choque cultural entre Europa y la corriente islámica, en este caso de Túnez, porque vamos a ver ahora cómo tratan a una periodista de izquierda que quiso ir a santificar a las mujeres de Túnez. Vamos a ver cómo la tratan a ella por ir como está vestida a ver un ritual de ellos. Vamos a ver. Eso fue una piedra. من صباح نحن هون ما عم تشوفي انت؟ أنا جديد وصلت. ايه Ahí le acaban de revolear otra piedra. اركب ليه ما رشك فوق؟ No, es terrible, vamos a verlo de nuevo. Ahí le revolearon una piedra. Ahí se ve cómo cae. من صباح نحن هون ما عم تشوفي انت؟ أنا جديد وصلت. ايه Le revolearon otra piedra. No, es impresionante. Lo que es interesante de esto es que tiene un correlato con el video anterior. Es que los inmigrantes que están llegando a Europa y que adhieren al Islam no solamente no se adaptan a las costumbres de Europa, sino que además imponen las suyas, con lo cual el problema es doble, porque de por sí se los nota demasiado intolerantes hacia otras costumbres que no sean las propias, sino que además buscan imponer sus costumbres en otros países. En este caso estamos hablando de Europa porque lo que está pasando en Europa es no tiene sentido, y bueno, la verdad que la situación es preocupante. Es preocupante porque a todos los países que adhieran o que adhieren a este tipo de benevolencia o de buenismo pueden estar tranquilamente siendo afectados, o en el futuro ser afectados
por esta política internacional del Islam de llegar a un país y imponer la cultura que trae esa corriente de gente que llegó al país. Después quiero pasar ahora a ver un tema vinculado con la migración que me parece interesante, porque hoy hubo un operativo a nivel nacional de la Policía Federal en La Matanza. Estamos hablando, hilando temas. Hoy hubo un operativo en La Matanza de parte de la Policía Federal buscando inmigrantes ilegales en La Matanza, como les dije recién. Bueno, la cuestión es que, por desgracia de nadie, solamente de los cucas, deportaron a 18 o 16 inmigrantes ilegales solamente de La Matanza. También hubo operativos si no me equivoco, en Villa Celina, en Capital Federal. Si no me equivoco, también hubo operativos ahí. Pero bueno, vamos a ver un poco de cómo la ley está empezando a funcionar y funciona para el provecho de todos los argentinos, en contra de la inmigración ilegal y de unos cuantos vándalos que se hacen los vivos viniendo al país por las malas. Bueno, en total se encontraron 16 extranjeros que no cumplían con los papeles de inmigración legal, con lo cual fueron deportados a sus países de origen para, como dije recién, para desgracia de absolutamente nadie. Yo creo que la política tiene que ser estricta respecto a lo que es la inmigración. No porque sea algo malo que venga una persona de otro país, sino porque el control tiene que estar sobre la gente que emigra a un país que hoy, por lo menos hoy, tiene Estado de Derecho. Esto quiere decir que hay servicios públicos que son gratuitos, o sea, no son arancelados, porque gratuitos ya sabemos que no son. O sea, la gente que está trabajando dentro de esos servicios cobra. Entonces, esos servicios, al no ser arancelados, están a disposición de todos los habitantes del país, con lo cual es correcto controlar, desde mi punto de vista, a la corriente migratoria, más que nada la que ingresa al país, porque van a estar con pleno derecho de poder usar esos servicios que son pagos, servicios que son caros, servicios que se mantienen en base a los impuestos. Por lo tanto, que vengan divinos y campantes personas al país sin ningún tipo de control es problemático, porque se los está financiando, en el caso argentino, por ejemplo, de un servicio de salud pública gratuito, con lo cual eso es peligroso. Es un servicio muy costoso que requiere que haya controles justamente para que ese servicio vaya a quienes lo están pagando, en este caso los pagadores de impuestos. Otro ejemplo puede ser la seguridad, y otro ejemplo la educación. Entonces son cuestiones que creo yo que merecen la pena ser controladas, básicamente porque en caso contrario la plata está yendo para sectores que nunca pagaron ni siquiera aportaron, ¿no?, con impuestos a mantener esos servicios de los cuales pueden llegar a tener derechos de utilizar.
Bueno, y hablando un poco de buenismo, que es más o menos todo lo mismo, ¿no? Europa tiene buenismo y fronteras laxas, entonces trata al otro como un igual y así les va. Acá, bueno, por mucho tiempo se trató al inmigrante también con cierto buenismo, porque son los hermanos latinoamericanos y qué sé yo qué cuánto, y así no fue. Con ese buenismo, bien de los progres, hoy en Olga pasó algo interesante con Jimena Cardi, que volvió a plantear el buenismo, pero hacia los turros. Vamos a escuchar un poquito a Jimena Cardi hablando de cuán seductor son los turros. Me gustan los turros. Tiene que discutir con la novia a los gritos en la puerta del boliche. que me gusta. Ahora te volvés caminando, amiga, vas a ver, no te llevo nada. Están equivocadísimos. Ese griterío tiene que estar. El turro no te deja disfrutar, el turro te arranca a mandar Están mensajes. equivocados, Medio chicos. El tóxico. turro es dulce. Están en pedo ustedes. Hay turro romántico. Que se reparten ya los turros románticos. Está lleno de turros románticos. El que te maltrata es otro tipo de chabón, ¿eh? Es el abogado que viene detrás. Con mi falta de pigmento puedo ser. El abogado El turro te trata como una princesa. El turro te trata como un verdadero hombre sabe tratar. El turro te trata como una princesa. No, son los valores que vale la pena discutir, porque o sea, ser turro no tiene ningún valor. No tiene ningún valor. Ser pobre es justamente un problema. Que haya pobres es un problema moral de la sociedad. No es algo que tenga que estar vinculado con el buenismo. O sea, yo creo que la pobreza es moral, es la falla de una sociedad que hace 200 años se descubrió cómo sacar a la gente de la pobreza. Entonces, que un país tenga cultura de la pobreza o que tenga este tipo de opiniones que como enaltecen o buenizan al pobre, si se quiere decir de alguna forma, es una estupidez, porque termina siendo poner barro donde no tendría que haberlo. O sea, básicamente puede tratar un turro bien a una persona, o una persona de la cultura turra bien a otra persona. Sí, tal cual, sí puede hacerlo perfectamente. No es la discusión esa. La discusión es, ojo, que los de traje te van a tratar mal porque son abogados de traje. Esos no te van a tratar como una buena mujer. En cambio, no, el turro te va a saber amar. Esa es la idea de llevar el buenismo. De nuevo, el progresismo pone el énfasis donde no tiene que ir. O sea, ser turro no tiene ninguna bondad. Ser turro no tiene ninguna bondad. No hay nada bueno en ser turro. O sea, uno lo puede tomar con gracia o no, pero de por sí no tiene ninguna bondad. Cualquier persona te puede tratar perfectamente, no necesariamente siendo turro o no siendo turro, y lo peor que se puede hacer es enaltecer o darle una categoría de bondad a un grupo que está completamente marginado y castigado por gente que vino a defender sus derechos supuestamente, y lo único que hizo fue aumentarlos en cantidad y en profundidad, porque cada vez los pobres fueron más pobres. Hablando de eso, hablando de poner, de santificar la pobreza, porque la mejor forma de decirlo es tratar de hacer que la pobreza sea santa. Sos bueno si sos pobre, es la idea que se esconde de fondo, muy triste la verdad. Bueno, vamos a repasar un caso de inseguridad de dos menores que mataron a Jeremías Monzón. Esto fue hoy en Santa Fe. Los menores no fueron presos porque así la ley lo indica, y esta es la madre que hablaba indignada al respecto. Fue uno de los peores momentos
nervios el tener que el haber tenido que ir a las audiencias y saber que salieron con la misma risa siniestra con la que disfrutaron asesinar a mi hijo, salieron, están en su casa. Y no hay nada que podamos hacer actualmente para revertir eso, y todo lo que estamos haciendo no va a cambiar la condición de los asesinos de Jerez. Porque no es lo mismo. Después te dicen, bueno, uno decide ser delincuente. Uno no se esfuerza lo suficiente. Bueno, todos no tenemos las mismas condiciones cuando tenés una cama calentita, un techo, cuando tenés la panza llena, cuando tu viejo tiene el laburo y tenés todo garantizado. No son las mismas condiciones, ¿eh? No son las mismas oportunidades. Es más o menos lo mismo, vamos a hilar con lo anterior, ¿viste? Santificar al pobre, estas son las consecuencias. Mirá cómo trataron los turros a Jeremías. El turro te trata bárbaro, bueno, ahí lo tenés. Así trató el turro a Jeremías Monzón, así lo trató. Hoy una madre está llorando por culpa de unos turros. La verdad es que santificar la pobreza es no entender dónde está el bien y dónde está el mal. O sea, no es querer mentirle a la gente en la cara, ¿no? Es cínico, la verdad, o de un estúpido con ganas de profesar la estupidez. Bueno, la diputada Saracho está diciendo que si sos pobre no sabés por poco, estás condenado a no saber pensar. Como si todo lo... Pero todo es que el Saracho va un poco más allá, porque está diciendo que todos los pobres son chorros. Con lo cual es terrible, es peor todavía, porque ellos justamente vienen a hablar de que son buenos, de que son los buenos, y decir que todos los pobres son chorros o que no, porque no tengo una cama calentita tengo que salir a chorear, es una ridiculez y una estupidez increíble, porque la condición del ser humano antes del capitalismo era ser pobre. Entonces el ser humano era, previo al capitalismo, solidario y trabajaba en sociedad, con lo cual es una falacia decir que se mataban todos con todos, pero con el capitalismo y con la división del trabajo lo que se logró fue salir de esa miseria extrema a partir de avances tecnológicos, punto. Bueno, entonces el pobre no es chorro. Sí que hay dentro de la marginalidad hay más delincuencia, probablemente, pero que decir que todos los pobres son chorros es una estupidez, de nuevo, digna de una diputada que no terminó la escuela y que sigue haciendo de las suyas. Vamos, ahora sí no tengo cómo hilarlo, capaz que de la vereda completamente puesta. Hablando de todo un poco, vamos a pasar a Davos, porque, bueno, siguen las repercusiones de Milei, de lo que dijo en Davos. Ahora habló el Wall Street Journal al respecto del discurso de Milei, vamos a escucharlo. La Tierra, lo que hay que decir es que es un artículo que firma el board, del diario, encabezado por Jeff Bezos, uno de los millonarios del mundo. Dice, la mayoría de los líderes mundiales asisten al Foro Económico de Davos para pontificar sobre asuntos globales. En cambio, el presidente argentino, Javier Milei, imparte conferencias sobre economía. Pero es interesante porque nombra a los economistas que siempre pondera Milei o que habla Milei. Dice, en esa línea Milei detalló, guiando al público a través de teorías económicas promovidas por los economistas. Murray Rothbard, que es uno de los que más nombra él, Thomas Sowell, Israel Kirchner y también Adam Smith, pero de alguna manera por el tema del liberalismo. Exacto. Dice, Milei argumentó que el sistema capitalista no es simplemente más productivo, sino el único sistema justo para promover la libertad en el mundo. La columna también afirma, dice, incansable búsqueda de reformas de libre mercado por parte de Milei están dando resultados en la Argentina. La caída de la inflación del 230% al 30%, el superávit fiscal de 1,5 a 1,8% del PBI y reducción de los índices de pobreza, dice, del 60 al 30. También da estimaciones, pero dice, Milei recibió un voto de confianza en las elecciones de mitad del periodo pasado y habrá que ver qué hace en los próximos años que le quedan. Volvemos a repetir, es nota del editorial
del BOAR, publicada este viernes en Washington Post, y dice: lo más responsable que pueden hacer los políticos es dejar de molestar a quienes están creando un mundo mejor. Explica Washington Post una de las frases más fuertes del presidente Milei en el foro de Davos. Mirá, vos me vas a corregir y ya con esto le doy el cierre a tu parte de esto que nos atañe. Muchos hablan de que allí, justamente, en Davos, además del requerimiento de empresarios, políticos, al presidente se lo consulta por, ya, fíjense ustedes, ¿no? Vos me vas a corregir, Carlos, lo que puede pasar de 2027 en adelante. Es decir, creen que Javier Milei va a transitar estos 2 años con cierta calma por lo que ya se ve evidenciado en el Parlamento, una buena conjugación de diputados, una buena Cámara de Senadores. ¿Creen que el presidente puede postularse para una reelección? El editorial no dice eso, pero sí habla de todo lo que tiene que ver. Pero mirá qué importante esto, cuando hablaban ustedes del tema de inteligencia artificial. Sí. Bueno, volvemos a hablar de Milei un poquito más, porque la verdad que es impactante que esto no pasaba antes. Para ponerlo en dimensiones, o sea, no es que no pasaba antes con el kirchnerismo. Es difícil encontrar un presidente argentino con tanta relevancia. Yo, de lo que estudié de historia, lo único que recuerdo con tanta relevancia fue la muerte de Julio Argentino Roca, un presidente que fue tan preponderante a nivel mundial que, bueno, cuando murió se hizo un evento conmemorativo de él, que trajo por lo menos 4 o 5 mandatarios grandes, y se habló de su muerte en todo el mundo. No recuerdo algo tan preponderante a nivel histórico de lo que es un presidente argentino como lo que está haciendo Milei. Y bueno, hablando de eso, podemos hablar también de lo que es la economía y cómo está impactando las políticas económicas de Milei en el rubro, por lo menos en el rubro de indumentarias. Vamos a escuchar un poco lo que decía esta señora. 2, 3, 4 prendas. No, está re barato. ¿Está re barato? Está regalado. Eso te vale 14.000. 15 y la mayoría va a agarrar 15.000. 10. ¿10 esas? Todo. Ah, 10. ¿Te llevas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prendas? Están regalando. Pero te armaste el closet con prendas. Vamos a cambiar. ¡Sos otra! Y sí, hago siempre esto. ¿Qué? Cambio de temporada, liquidaciones, hay que aprovechar. Sí, Lo nuevo totalmente. que está para allá, no. Claro. Todavía no. Claro. Ah, ya que está lo de invierno. Temporada nueva. Claro. ¿Viste? Y como estamos hace calor, todavía se puede usar. Pero estas son las que vos usaré el año que viene, ponele. Sí, las guardo para el año que viene. Sí, sí. Bueno, un placer, ¿eh? Vamos, Milei. Esto Hasta es gracias luego. al peluca. Gracias Al peluca. Al peluca, gracias, sí, hasta luego. ¿Te digo algo? 2, 3, 4 prendas. Está re barato. Increíble, bueno, nada, el consumo evidentemente está mejorando. De todas formas, una de las variables más interesantes para analizar no es el consumo, sino la inversión, que es justamente el motor de una economía, ¿no? Piensen, para hacerlo rapidito, la plata que se necesita para comprar una remera y la plata que se necesita para poner un kiosco, por ejemplo. O la plata que se necesita para comprar un chocolate y la plata que se necesita para comprar un kiosco, digo, en la dimensión de lo que genera el hecho de ahorrar para luego invertir, con lo cual una sociedad que ahorre y que no consuma, sino que ahorre o que consuma poco, implica que está ahorrando o está en una profunda crisis, ¿no? Son uno de los dos factores que pueden estar sucediendo, y en este caso, por los índices de actividad, los índices de confianza del consumidor, lo que se desprende es que la sociedad está ahorrando, y eso es muy importante porque el ahorro conlleva como contrapartida, en el corto, mediano o largo plazo, inversión, y eso es muy importante porque es el factor que mueve a una economía, digamos. Y hablando de factores que mueven la economía, tenemos a los amigos del Destape que de la mano de Ariel Laj volvieron a
a pedir, mejores... Bueno, se burlaron de unas donaciones que hizo Estados Unidos contra los incendios que están sucediendo en Chubut. Estados Unidos hizo unas donaciones de equipamiento para poder combatir los fuegos en el sur. Y bueno, los amigos del Destape acaban de sacar sus conclusiones al respecto. Vamos a escuchar. Bueno, menos mal que llegó Peter Lamelas. Este es el Instagram de la Embajada de Estados Unidos, ¿eh? No es un meme, no es joda, no es... no lo armó la producción. Podrían hacerlo, la verdad que tienen... Pero no, está así. La Embajada realizó una donación de $70.000 al gobierno de la Argentina para fortalecer la respuesta a los incendios forestales en la provincia de Chubut. O sea... Estados Unidos le regala $70.000 a la Argentina en equipamiento para combatir los incendios que están sucediendo en Chubut. Estos tipos se están cagando de risa. Vamos a seguir porque son cínicos. La donación responde a equipos específicos solicitados por la Agencia Federal de Emergencias e incluye $45.000 en equipamiento contra incendios como mangueras, lanzas y boquillas, que están acá en la foto, y $25.000 en equipos de comunicación, entre ellos radios y radios especializadas para comunicaciones con aeronaves. Gracias, Tenían un monoambiente que no usaban, lo vendieron y mandaron las cosas. $70.000 donó la Embajada de Estados Unidos, en materiales además. Que andás a ver si la manguera no la tenían usada y medio pinchada y aprovechaban para cambiarla. Bueno. Qué loco, ¿no? Qué loco. Justo... porque me acordé, la gente del Destape, no los vi en ningún momento donando dinero y... ¿qué es esto? Upa, en solo 9 meses los amigos del Destape se quedaron con 2.500 millones de pesos. ¡Oh! Eso sí que podrían haber donado en algo, ¿no? Porque digo, se cagan de risa de Estados Unidos que no tienen nada que ver con la Argentina, pero ellos son argentinos todos y están recibiendo 2.500 millones de pesos de los bonaerenses y encima tienen el tupé de robarnos a nosotros y cagarse de risa de los que están haciendo patria por nosotros, porque realmente lo que hizo Estados Unidos fue preocuparse por nosotros, sea mucho o poco, es mucho más que el Destape y lo bien que le haría a todos los bonaerenses que el Destape no existiera, porque por lo menos en solo 9 meses nos hubiésemos ahorrado 2.500 millones de pesos y hasta los bonaerenses podríamos haber hecho caridad con Chubut y flor de caridad que podríamos haber hecho con 2.500 millones de pesos, ¿no? Terribles hipócritas estas personas que trabajan en el Destape, que vienen a hablar desde la poltrona un nivel de hija de putés nunca visto, la verdad que es impresionante. Los tipos nos roban a todos los bonaerenses y encima se quejan de que otras personas están haciendo el bien en la Argentina. Nos harían manso favor si dejaran de existir, por lo menos a las personas que vivimos en la provincia de Buenos Aires. Nos ahorrarían muchísimo dinero y eso es muy importante. La verdad que es indignante lo que hace la gente del Destape. Voy a pasar a los últimos 2 temas del día. Voy rápido y saltando de un lado a otro porque bueno, son bastante variados los temitas. Vamos a ver un poco ahora en qué está la causa, una de las tantas causas que rodean a la AFA y al amigo Chiquitapia, que no se lo ve tan contento últimamente. Vamos a escuchar un poquito los últimos avances de una de las tantas investigaciones sobre la AFA probablemente corrupta de Chiquitapia. Chiquitapia, imaginémonos en el medio. Sí. Por un lado, una denuncia, que es la que se hizo a fines de diciembre pasado, por presunta apropiación indebida de aportes. A ver, la AFA
como cualquier empresa, o en este caso la AFA es una asociación civil, tiene es agente de retención de aportes. Como agente de retención de aportes, lo que hace la AFA es parte del dinero que como empleado, todos y cada uno de nosotros, depositamos o aportamos para la jubilación, para la seguridad social, no lo hacemos personalmente todos y cada uno de nosotros, sino que lo hacen las empresas o nuestros empleadores. Sí. Bueno, te descuentan del sueldo eso, pero además tenés la obligación como parte patronal también de hacer aportes patronales. ¿Esos aportes a dónde iban? Esos aportes tenían que ir a la seguridad social o al ANSES, o a quien reciba ese dinero como parte de aportes para la jubilación. Sí. Bueno, eso es lo que te descuentan en el recibo de sueldo. ¿Qué pasó? Quien tiene el manejo de la clave fiscal en la AFA es Claudio Tapia. Sí. Bueno, esos aportes no se depositaron en tiempo y forma, según lo marca el régimen penal tributario, a través de la ley 27430, artículos 6 y 7. ¿Qué pasa? Cuando esos aportes no se depositan de acuerdo a lo que marca el régimen penal tributario, estás cometiendo un delito. Ahí por más un que punto. más adelante hagas esos pagos. Lo que dijo, o lo que se sostenía en la denuncia del ARCA es que la sospecha es que de esa forma, al postergar los pagos, ese dinero supuestamente se metía o se volcaba en lo que es las finanzas, el mundo de las finanzas, y se hacía trabajar y devengaba intereses. Un punto ahí, Gus, pues es interesante cómo responde Chiquitapia, gran nota también nuestro compañero hoy Alejandro Casar González en el diario, sobre las respuestas que da el titular de la AFA cuando se lo cuestiona o le preguntan, básicamente sobre esta situación. No voy a entregar al tesorero. Si querés, Lari, las mostramos y ahora analizamos todas, ¿no? Pero digo, no voy a entregar al tesorero. Hoy Delgazo nos decía, bueno, si entrega al tesorero, caiga el tesorero, caiga él también. Es lo mismo. A mis amigos nunca los dejo tirados. Y cuidado con esta última declaración, porque me parece que es interesante, porque redobla la apuesta. Si ustedes piensan que voy a estar preso en marzo, los espero acá mismo en abril. Es difícil que alguien vaya preso, y en esto tiene razón Tapia, es difícil que alguien vaya preso en Argentina por no pagar los aportes. No hay antecedentes, pero es un delito. Es buenísimo que el tipo dice, no voy a dejar tirado a nadie, como si fuese una cuestión de ética, ¿no? Ética, ¿no? Como si fuese, una cuestión de hermandad. No, flaco, no había que robar nada más, no tiene nada que ver dejar tirado, ¿no? La amistad tuya con quien sea nos pasa, la verdad, completamente desapercibida, no nos interesa en lo más mínimo. Lo que interesa es saber de dónde salió la Quinta de Pilar, lo que nos interesa es saber por qué la AFA tenía una entidad, le pagaba una entidad que a su vez cobraba a los sponsors. Lo que nos interesa saber es a dónde fue la plata de los aportes. Esas son las cosas que interesan saber y de la cual la AFA poca luz trae, pocas respuestas da, ¿no? La investigación que hizo hace poco la IGJ dijo que no quedó conforme con las respuestas que consiguió de los contadores de la AFA. Todo eso, la verdad que es lo que importa. No importa si das o no la vida por alguno de tus amigos. Eso nos tiene sin cuidado, Chiquitapia. Un delito que no se cae. O sea, lo voy a explicar de esta manera, donde la prescripción penal o la persecución penal no se aplica porque la ley marca claramente que esos aportes hay 1 o 2 años después, los pagó, pero los hizo con fecha posdatada, la acción penal no se cae. O sea, el delito para la ley se cometió igual. Eso es importante remarcarlo, pero nadie va preso por eso. Ahora, a partir de lo que se conoció desde el gobierno, que hay una denuncia contra Tapia también, porque es el que maneja la clave fiscal de la AFA, por eso es Tapia. Él podrá después en su defensa decir, no, yo delegué esta tarea en otro. Bueno, pero es el titular de la AFA. Está bien, pero la clave fiscal está a nombre de él, es suya. Lo que hay ahora es una denuncia porque siempre pasa, en casos como este, hay una usina de facturas. ¿Para qué? Para tratar de alguna manera, crear crédito fiscal, no sería el caso, pero sí también, que es una forma de eludir impuestos, creando crédito fiscal, pero para lo que se habrían utilizado esas facturas apócrifas es para justificar gastos. ¿Gastos para qué? Para demostrar que en algo se fue el dinero que de otra forma no se podría justificar. No se puede explicar, sino. Exactamente. Ahora, hay otro bochorno que aparece en toda esta situación y en todo este entramado, que son estas imágenes. Miren, hoy se las mostrábamos también más temprano, ¿no? Esto es como sobrevolamos, en teoría, un predio. Antes del predio son 375 facturas apócrifas las que detectaron de la AFA. O sea, sí que tiene que dar y rendir cuentas Chiquitapia. Y no quiere entregar a nadie, obviamente, porque están todos sucios como una papa. Que debería estar ocupado como una sede de la AFA y está vacío. Exactamente, que es Mercedes 1366. No hay nada. En Pilar. Mirá, esta es la fachada. Cuando la imagen se
se eleva, ¿no? Se aleja y se eleva. ¿Sabes qué? Esto es una prueba. Claro que no hay nada. Esto es una prueba. Mira lo que dice, espera, próximamente sede social y Museo Campeones del Mundo. Pero próximamente, ¿cuándo? Bueno, de la parte, esto es una cuestión formal, es una prueba. Desde el punto de vista operativo, AFA sigue operando desde el predio Messi, en Ezeiza, y también desde Viamonte 1366. Viamonte 1300, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el punto de vista operativo, donde tienen todos los documentos, es en Viamonte y en el predio Messi. ¿Y acá? Y acá nada. No existe. Pero esto, a ver, no, hay nada, no había nada contra Tapia en la causa que se investiga si la mansión de Pilar pertenece o no a Darío Pablo Tobillino. Pero, ¿qué pasa? Tapia se mete en escena, en esa causa, porque pone como dirección de la AFA, justamente, la saca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la pone en Pilar. Si Tapia, o si quienes representan a la Asociación de Fútbol Argentino no hubieran puesto este domicilio, ahí no había nada contra Tapia. Pero acá, ahora Tapia se pone en escena, en una causa donde era imposible llegar a él. De repente era más fácil ir contra Tobillino que contra Tapia. No había ninguna prueba, pero ahora sí, para Tapia, se pone en escena porque se está justificando y se pone como argumento que la AFA está en provincia y que por eso debe ser potestad de la Justicia Federal de Zárate Campana investigar la presunta existencia de lavado de dinero a partir de lo que surge de que justamente la mansión de Villarrosa, partido de Pilar, no puede estar nunca, o no puede ser nunca propiedad de dos personas que no tienen la capacidad económica para comprar ni siquiera una puerta. Mirá, Lari, pon en pantalla esto porque también es interesante, lo vamos a repasar, ¿no? Próximamente, sede social y Museo Campeones del Mundo. Es lo único que hay. Y una casa abandonada. Y una casa abandonada dentro. Y saqueada, que pileta. se han sacado las chapas. Sí, no hay nada. La vienen canibalizando. Las chapas del techo se la vienen sacando, se la vienen robando. Está deshabitada. Entonces, la sede de la AFA sigue siendo, en la práctica, Viamonte 1360. Claro. Pero el tema es por qué acá en Mercedes 1366 se pone como, y se admite como domicilio. A ver, ¿sabes una cosa? Es importante remarcar. Cuando alguien fija su domicilio en un determinado lugar... Ahí recibís documentación, por ejemplo. Las notificaciones. Acá ¿quién recibe? Si no existe, no hay nada. Bueno, qué decir de Chiquitapia, ¿no? La verdad que es terrible. Ya lo único que voy a traer ahora a colación de Chiquitapia, de el cambio de sede de la AFA a un lugar que no existe, es que es tan burdo como roban, y creo que tiene que ver con una cuestión de que se sienten intocables, que la verdad que da gusto, por lo menos es difícil, por lo menos como lo dijimos el otro día, de pensar en un Chiquitapia preso en Argentina. Hay empresas que abrieron en Estados Unidos y capaz uno puede soñar con la extradición de Chiquitapia, pero por lo menos me contentaría con que ese tipo esté hoy preocupado, esté hoy realmente preocupado por cómo van las causas y la cobertura mediática sobre él, y que en el futuro inmediato deje la AFA. Y que la gente lo recuerde como el chorro que fue. Esas tres cosas, la verdad que ya con eso es más que suficiente de lo que se puede pedir con la justicia argentina, ¿no? Lastimosamente lo que uno quisiera es justicia y que devuelva todo lo que robó, principalmente a los clubes, que bien le hace falta la plata que el Tobillino y no sé cuántos más deben de haber llevado para no sé dónde. Pero bueno, lastimosamente se puede pedir poco. Esperemos que la justicia avance rápido. Se descubrió que una camioneta de la Quinta de Pilar se llevó los 15 caballos que había horas antes de que la justicia vaya a inspeccionar la Quinta de Pilar, famosa Quinta de Pilar, que es un barrio cerrado dentro de otro barrio cerrado con helipuerto. Bueno, con lo cual ya es lamentable el accionar de la justicia, es lamentable que se enteren de los operativos judiciales horas antes de que se hagan. Es triste, es la justicia que tenemos, que es más injusta que otra cosa, y más lerda, torpe y perezosa que otra cosa. Pero bueno, ojalá que alguna de las tres cosas que mencioné le sucedan, o le pasen las tres, mejor dicho, a Chiquitapia, y por qué no soñar, si se quiere, con que efectivamente... y para terminar, vamos a hablar un poquito de Venezuela. Vamos a escuchar a
a Rucauf, que habló con Agustín Laje. Vamos a escuchar un poco de lo que es la actualidad de Venezuela, lo que piensa Donald Trump de la situación actual de Venezuela. Recordemos, para ser rapidín, hoy hubo otra embarcación que era claramente de narcotraficantes, que fue destruida por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Estados Unidos hoy tiene un control parcial sobre Venezuela. Está en este momento Venezuela con toda la fuerza de Maduro aún en el poder. No pudo ni Edmundo González ni Corina Machado, los actuales presidentes y vicepresidentes respectivamente, ejercer el poder en Venezuela porque tienen miedo a que sean cooptados por todos los militares corruptos, empezado por Diosdado Cabello y los González, ¿no? Con lo cual están en una transición hacia un orden nuevo, y bueno, las tensiones aumentan porque el petróleo no sale libremente y es una economía que está fuertemente vinculada a la venta del petróleo que ellos tienen. Vamos a escuchar ahora a Laje y a Rucauf. Medios más importantes del mundo informó recientemente que el otro que habría estado teniendo llamadas telefónicas y asiduas comunicaciones con la Casa Blanca, para nuestra sorpresa o no, fue Diosdado Cabello. Así tituló Reuters su nota exclusiva: las conversaciones de Estados Unidos con el ministro venezolano de línea dura, Cabello, comenzaron meses antes de la redada. Es decir, Diosdado habría estado hablando con la gente de Trump antes del 3 de enero, y según informa Reuters en esta nota periodística, dice que estas comunicaciones continúan porque para Estados Unidos Diosdado Cabello es, digamos, es el poder dentro de Venezuela que podría complicar los planes de la Casa Blanca, manejando a la policía, manejando a las fuerzas regulares e irregulares del régimen y la inteligencia y la contrainteligencia chavista. Creen que el caos, que es lo que ha querido evitar Estados Unidos, generar un Estado fallido en Venezuela, pero el caos podría surgir de las órdenes de este hombre, Diosdado Cabello. ¿Vos pensás, Carlos, que todavía sigue en la mira de Estados Unidos en cuanto a la posibilidad de un nuevo ataque sobre Venezuela para poder capturarlo, o esto ya no estaría dentro de los planes? No, yo creo que Diosdado sabe que si molesta se lo llevan, porque además es mucho más fácil ahora. Claro. Mucho más fácil, porque en realidad quien va a entregarlo es Delcy. Claro. Perdón, les decía que Diosdado, miren el nivel de locura y de persecución que tiene Diosdado Cabello. Hoy, como dijo Rucauf, el poder en Venezuela, que duerme de día por miedo a que se lo lleven, está toda la noche despierto Diosdado Cabello. Como si eso pudiese prevenirlo de algo, ¿no? Pero bueno, está toda la noche despierto por miedo a ser traicionado y a ser extraditado a los Estados Unidos, como le sucedió al monigote de Maduro. Y la situación en Venezuela parece ser que va a continuar por lo menos hasta que se le pongan los puntos a Diosdado Cabello, quien hoy parece ser el único rebelde que queda con poder real en Venezuela, ¿no? Recordemos que la causa por la que está preso Maduro también lo tiene a su hijo como una de las figuras de esta asociación de narcotraficantes terroristas, y a Diosdado Cabello. Con lo cual, bueno, nada, es
interesante ver que Diosdado no tiene intenciones de entregarse, ni mucho menos, a una cuestión lógica. Y lo más probable es que, según se pudo trascender de medios internacionales, es que esté tratando de negociar algún tipo de extradición, pero no a Estados Unidos, ¿no? Y poder escapar a otro país. Por lo menos eso fue lo que se habló en estas últimas horas. Bueno, la verdad que me cuesta creer que algo de eso pueda llegar a suceder. Si no sucedió con Maduro, difícilmente pueda suceder con Diosdado Cabello. Puede ser una intención de él, pero bueno, difícilmente sea algo posible de realizar, porque creo yo que ya con Maduro es suficiente tener a alguien que tenga ese nivel de información. En este momento Diosdado lo único que tiene para ofrecer es una rendición, tarde o temprano, pero una rendición. Y yo creo que es interesante lo que dijo Rutkov, que probablemente, si eso se alarga en el tiempo, pueda venir una traición por parte de los propios. Así que bueno, hemos llegado a otro final de Panorama Libre. Mi nombre es Agustín Carelli, espero haberlos informado de manera completa y clara. Esto fue lo que pasó en estas últimas 24 horas en el mundo en general y en la Argentina en particular. Así que nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Chao.